Un saludo para todos. Nos encontramos de nuevo en Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. El tema de hoy es la palabra de Dios y el momento histórico en que vivimos. Podemos decir que la palabra de Dios es el recurso que nos permite identificar en nosotros patrones que nos manejan la vida, aunque no seamos muy conscientes de ellos. El Evangelio de Mateo, escrito probablemente en el último cuarto del primer siglo después de Cristo, habla de Jesús y de la experiencia espiritual de la iglesia al recibir la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, la iglesia de ese entonces nos habla de Jesús y de cómo ellos recibieron la palabra e interpretaron la experiencia espiritual al seguir al Maestro. Les voy a leer en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 8, donde nos habla de la parábola del sembrador y dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola diciendo: Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía tierra, raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. Esta es la parábola original que la iglesia recibió y donde interpretó la semilla como la palabra de Dios para ellos. Y ahora les leo la explicación de la parábola del sembrador del versículo 18 al 23. Y dice: Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y al 30 por uno. Esta es la explicación de la experiencia cuando la palabra de Dios como semilla es sembrada en sus vidas y debe dar fruto para salvación. Es una interpretación espiritual surgida de la experiencia práctica de fe que vive la iglesia en un momento histórico. Jesús no vivió físicamente con ellos ese momento, pero la iglesia extrapoló su enseñanza a su época para enfrentar el mundo en las cosas particulares que vivían. Hay tanta validez en lo que se dice citando a Jesús como en lo que se dice de la experiencia espiritual que vivimos los cristianos donde la palabra se ha hecho carne. Hoy muchas cosas son diferentes y muy diferentes a cuando habló Jesús, de manera que nosotros como iglesia debemos interpretar y asimilar la palabra de Dios para superar la sociedad que nos corresponde vivir hoy. La iglesia primitiva en su experiencia entendió que tenían patrones que frenaban el crecimiento de la palabra de Dios, como la semilla que era sembrada en sus corazones. Por ejemplo, el versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí deja ver personas que no han sido trabajadas para enfrentar las crisis. Estos reciben la palabra con gozo hasta que llega el problema y luego tropiezan. Con esto aprendemos que el cristianismo no se vive de entusiasmos desbordados, que se debe aterrizar a la realidad, a la práctica de la vida, para madurar y para crecer con la palabra de Dios. El versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí enfatiza de los afanes aprendidos en la cultura del sinsentido o la era del vacío, como define al posmodernismo el sociólogo Lipovetsky. Una era donde su forma de vivir impide que la palabra de Dios madure en cada vida y así las personas puedan crecer en la voluntad de Dios. Así que si estamos sometidos a los afanes de este mundo, el mensaje de Dios se escucha, pero no se asimila, no se vive, no se es salvo por lo tanto. Eso hacen las redes sociales hoy. Tienen el poder de reducir a la gente para que acepte presupuestos mentirosos sobre las personas, sobre las relaciones que tenemos, presupuestos mentirosos sobre la iglesia y aún sobre Dios. El efecto que la palabra de Dios debe hacer se hace infructuoso, como dice el texto, porque hay un poder perverso, disimulado, que se mueve detrás de los intereses de la sociedad, que se hace ver como buenos. La palabra de Dios es para trabajarnos la vida y de esa manera podemos hacer frente a los manejos equivocados de la sociedad que nos corresponde vivir. Solo así la palabra de Dios nos salva y cumple el propósito de Dios con la humanidad. El texto de la parábola del sembrador nos está indicando que la iglesia primitiva interpretó muy bien el mensaje de Jesús para su salvación en su momento histórico que le correspondió vivir. La pregunta sería: ¿y cómo interpretamos la palabra hoy? En una sociedad con características muy distintas, solo aplicándola podemos madurar. Solo aplicándola superamos el mundo que nos condena, porque solo la palabra es la garantía para vivir sin ser engañados. Solo la palabra es la garantía para ser salvos en esta sociedad que nos corresponde. Por lo tanto, debemos obedecerla, debemos traerla a la praxis de la vida y así hacer la voluntad de Dios. De manera que no recibamos la palabra de Dios con la vida expuesta a todo como es un camino, así como lo indica el texto, ni a la condición de duro corazón como la piedra donde no crea raíces que la puedan sostener y por lo tanto se seca. Tampoco recibamos la palabra de Dios entre los espinos que como afanes por los intereses pasajeros de este mundo ahogan la verdad. Vamos a recibir la palabra de Dios como la semilla que cae en buena tierra, siendo obedientes, como cristianos fieles y victoriosos. Así pasamos de un mundo de pecado a convertirnos en el espacio donde Dios expresa su voluntad aquí en la tierra, como lo hace en el cielo. Y si su caso es, como dice el versículo 19, el malo arrebata lo que fue sembrado porque oye y no entiende, pues entonces, mis amigos, le extiendo la invitación a la iglesia. Allí usted va a encontrar un espacio de orientación y crecimiento para su vida, para su familia y para todos aquellos que en un momento puedan estar desorientados en este mundo dominados por intereses equivocados de la sociedad. Así que acérquese a la iglesia
y estamos dispuestos para ayudarle. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a interpretar y aplicar en este mundo la verdad de Dios, y con esto nos damos cuenta que el Evangelio es vigente hoy, nos salva hoy. Frente a las condiciones del mundo hay respuestas salvadoras. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por la palabra que llega a nuestras vidas, por tu propósito maravilloso. Tú has sido bueno y bueno en gran manera, y hoy nos está ayudando a entender la palabra de Dios, a aplicarla en nuestras vidas y a descubrir que es posible superar este mundo, porque la salvación se hace presente y vigente para todos nosotros como una respuesta de salvación. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.